Buenos días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estamos en nuestro devocional número 61 de esta serie basada en el libro de los Salmos. El título de nuestro devocional en esta mañana es Oración en el destierro. Y vamos a leer el Salmo número 61, nuestra porción en esta mañana, para tener nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios, prepara misericordia y verdad para los que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Bien, en esta ocasión estamos viendo la oración en el destierro, y es un salmo real atribuido a David que tiene elementos de lamentación y de confianza. En este salmo, el rey de Israel señala al gran rey que ha de venir. Es en este salmo que vemos una petición a Dios, una afirmación de que Dios es el refugio de David y una afirmación de que Dios se ocupa de todos los pesares y un voto de alabanza a Dios. Es en este salmo que vemos la oración del salmista y el propósito de seguir clamando a Dios. Además, la confianza del salmista en la bendición de Dios y el propósito de alabarle. Este salmo presenta la oración intensa de una persona piadosa que clama al Señor, que es posiblemente una imagen que nos llama a pensar en una persona que ha sufrido de destierro y a la distancia e imposibilidad de viajar al lugar donde él anhela estar. El poema nos presenta también una sentida e intensa súplica de un individuo de fe que, al sentirse lejos de Jerusalén, implora por el apoyo divino para llegar al templo y presentar sus votos y sacrificios al Señor. El salmista atraviesa aquí una particular situación difícil y en su oración pide al Señor por sí mismo y por el rey. La naturaleza del peligro que motiva la ansiedad y las preocupaciones del poeta no es descrita en este salmo, aunque puede tratarse también de una crisis militar. De acuerdo a lo que vemos en el poema, es un lamento individual que incluye una intercesión por el rey. Además, es en este salmo donde vemos incluso la invocación o clamor a Dios que se hace desde un lugar remoto. Además de la petición de confianza, en la petición de protección de Dios, que nos muestra la confianza que este hombre ha depositado en Jehová. Vamos viendo en los primeros, o podemos observar en los primeros 3 versículos algo de esto. Dice: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Es donde vemos el comienzo de este salmo, donde vemos la invocación en la cual se implora al Señor que escuche y atienda el clamor del salmista. La oración se hace desde el extremo de la tierra, que puede ser una referencia
a una gran distancia que le separaba del templo. Incluso puede ser a una referencia directa al exilio en Babilonia. El poeta llega delante del Señor y presenta su oración desde los confines del mundo para expresar la nostalgia y el dolor de estar distante y desterrado en unas tierras lejanas. Su corazón desmaya, que es la que nos revela la intimidad de sus sentimientos y la naturaleza de su crisis. En su oración, el salmista reclama la intervención divina para que le lleve a una roca elevada, pues el Señor ha sido su refugio y torre fuerte ante los enemigos que ha enfrentado en su vida. Las imágenes en torno a Dios son muy importantes para la comprensión del poema. Dios es refugio, es alcázar, bastión, fortaleza, baluarte, torre firme de vigilancia o castillo que le protege de los ataques de los enemigos. La idea que transmite la imagen es de cobertura y seguridad en medio de dificultades. La referencia a la roca puede ser una alusión directa al monte Sión y al templo en Jerusalén, que representan para el salmista la presencia divina que inspira seguridad y futuro. Esta imagen puede también ser una forma de referirse a Dios, ya que en la literatura poética se compara a la roca por las ideas de estabilidad, firmeza y sentido de permanencia. En los versículos 4 al 5 podemos leer: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios, prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Es en esta sección donde la petición de apoyo da paso al clamor y este sentido de seguridad, de firme esperanza y anhelo de futuro que tiene el salmista. El poeta afirma que aunque está en medio de una grave crisis, habitará en el tabernáculo, que posiblemente es un término para referirse al templo, que representa la casa de Dios, su presencia y su capacidad de escuchar y responder a su clamor, y que está seguro debajo de la cubierta de sus alas. Entiende el salmista que Dios escucha su clamor y que le ha dado la heredad, que es una referencia a la tierra prometida, una alusión a las intervenciones liberadoras del Señor que le sacó de Egipto y le llevó a Canaán. La imagen de las alas es importante en el poema, es una referencia a Dios, donde revela el rostro materno del Señor, el Dios que protege a su pueblo y particularmente al salmista en medio de sus crisis. Se compara a las águilas que extienden sus alas protectoras para cubrir y apoyar a sus aguiluchos. La idea es de cobertura y sostén en medio de las realidades de la vida. Las dos secciones contrastan de forma marcada en el sentido del tiempo. En primer lugar, el clamor se pone de relieve lo temporal y transitorio de las dificultades, aunque reconoce responsablemente la gravedad de los problemas. En la siguiente sección destacan los elementos de permanencia. La protección divina no es temporal, sino definitiva y segura. La gente que teme al nombre de Dios son las que reconocen su naturaleza santa y confían en sus promesas. Para el versículo 6 y 7 dice: días sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios, prepara misericordia y verdad
para que lo conserven. En esta parte del poema introduce el tema del rey. La oración revela un deseo positivo de futuro y seguridad hacia el monarca. El clamor pone de manifiesto los mejores anhelos para el rey, pues su bienestar tenía repercusiones inmediatas en la comunidad. Se pide a Dios muchos años de vida para el rey, pues la longevidad es signo de bendición divina y prosperidad. La frase estar siempre delante de Dios alude a la fidelidad y a la obediencia del monarca. Es una manera de poner de manifiesto su actitud hacia las promesas divinas, y la actitud de humildad y obediencia real mueve al Señor a manifestar su misericordia y su verdad, que son símbolos de protección y apoyo. Finalmente, en el versículo 8 dice: así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Finaliza pues el poema con una afirmación de fe y compromiso. El salmista, que ya ha presentado su clamor al Señor, ha declarado su sentido de seguridad y ha solicitado la bendición divina hacia el rey, ahora se presenta ante el Señor para ofrecer sus alabanzas y cumplir sus responsabilidades. El poeta cantará a Dios y honrará sus promesas y obligaciones en el templo, anticipando la respuesta positiva a sus plegarias. El salmista profesa su fidelidad y obediencia al Señor. El Dios del salmista tiene la capacidad de escuchar las oraciones de su pueblo. Ya en la liberación de Egipto se puso de manifiesto su deseo de liberación ante el cautiverio y la opresión del faraón. En esta ocasión el poeta, fundamentado en ese recuerdo, clama al Señor para que le libre nuevamente de un intento de cautiverio, de una nueva modalidad de esclavitud. El Dios bíblico responde una vez más para salvar y redimir a las personas que se sienten descorazonadas y defraudadas en la vida. De acuerdo con el salmista, este Dios que responde provee una fortaleza que les protege, manifiesta su amor como las águilas que protegen a sus crías, y revela su misericordia y verdad para brindar sentido de futuro y esperanza a la gente en crisis. El Dios del salmista y de los creyentes no permanece callado ante las oraciones de su pueblo, sino que responde con las intervenciones liberadoras que producen alabanzas sinceras y gratitudes continuas en la gente de fe. David se sentía incapaz de seguir adelante y estaba a punto de desmayar, pero encontró seguridad en el poder de Dios. Él era su roca y encontró aliento en sus promesas que nunca fallan. Muchos han sugerido que este salmo describe una de las ocasiones en que David realizó una de sus arriesgadas escapatorias en el desierto rocoso, pero el salmo no señala nada acerca de ese trasfondo histórico. Cuando dice llévame a la roca, el salmista pide ser fortalecido, pues se sentía abrumado. Pidió a Dios que lo llevara a la roca que era más alta que él. Roca describe un lugar donde se puede sentir a salvo, pero David deseaba ser conducido a una roca que él mismo no pudiera alcanzar. Si Dios le concedía esto, entonces se sentiría totalmente seguro. Hay un anhelo de su parte de habitar en el tabernáculo. David oró pidiendo la protección y la presencia de Dios, y esta súplica estaba basada en la promesa dada por el Señor. Dios lo había oído y le había dado la heredad de los que temen su nombre. Los verdaderos israelitas que temían al Señor y permanecían fieles al reinado de David. Por tanto, él oraba pidiendo que Dios alargara los días del rey y que lo siguiera protegiendo por su misericordia. Entonces dice, yo cantaré alabanzas. Es el rey mismo quien jura cantar y alabar a Dios por su protección. Una vez que fuera liberado, pagaría, cumpliré mis votos cada día. Esta lamentación es una oración de parte de David,
Y pese a la distancia que lo separa del lugar donde se adora a Dios, el salmista dirigirá a Dios precisamente su súplica. Es una alabanza y una promesa que él está haciendo cuando esta realidad se presente en su vida. Especialmente en tiempos de peligro, cuando la situación parecía totalmente desesperada. Él había aprendido a echar su carga sobre el Señor y dejarla ahí. Aquí encontramos uno de esos momentos en que la presión de las circunstancias le estruja y le hace salir de su corazón una oración que pocas veces ha sido superada por su pasión. Ha venido a ser el lenguaje de miles de seres del pueblo de Dios cuando han estado pasando por persecución, dolores del corazón y sufrimientos, porque expresa muy bien lo que sienten y que de otro modo no sabrían expresar. El salmista nos muestra un verdadero instinto espiritual que necesita una roca de protección, que la roca deba ser más alta que él y que necesita la dirección divina para llegar. El Señor, por supuesto, es esa roca. La metáfora no se usa nunca en la Biblia para hablar de un hombre. La roca debe ser alguien mayor que el hombre. De otro modo, el hombre no podría hallar refugio en ella. Esto señala a la deidad de Cristo. Y de paso, la roca necesita tener hendidura o estar partida para que provea un lugar donde esconderse del enemigo. Finalmente, David reconoce que no tiene la sabiduría ni la fuerza para dirigir sus propios pasos, así que pide al Señor que le guíe a él, la roca de los siglos. Estas palabras confirman que Dios es la roca. David lo había comprobado muchas veces, que Dios siempre es refugio fiel y torre de fortaleza a la cual los justos pueden huir para estar seguros. Lo que siempre ha sido, seguirá siendo. Las oraciones como estas no pueden fallar, sino que tocarán el trono de Dios. Semejante afecto tierno y confianza sencilla no pueden ser rechazadas. No es extraño que Dios llamara a David el varón conforme a mi corazón. Por eso, la palabra heredad o herencia que se aplica aquí a aquella provisión que dio Dios al pueblo de Israel es el recuerdo que tiene David de que en otras ocasiones él ha mostrado su misericordia y compasión con aquellos que le buscan, con aquellos que han clamado. Recordemos que el pueblo de Israel clamó desde Egipto a Dios y él los escuchó. Es interesante justamente esta situación que vemos que David recuerda y que ahora nos sirve a nosotros. Incluso si aplicamos esta enseñanza a nosotros, podríamos pensar que también David pide porque sus días sean alargados, para que la prosperidad esté sobre él. Si aplicamos las palabras de David, solo pueden ser entendidas como pidiendo larga vida para sí y la perpetuación de su reino. Pero si las aplicamos al Señor Jesús, se cumplen literalmente. Su vida fue prolongada para siempre, a pesar de la persecución que vivió. Sus años durarán todas las generaciones, porque ahora es eterno. Él será entronado para siempre delante de Dios, porque es el único merecedor de la gloria. Y el amor constante y la fidelidad le guardarán como guardaespaldas. Así, con esta lectura de este salmo, vemos que David estaba lejos de casa cuando escribió este salmo. Afortunadamente, a Dios no lo limita ninguna ubicación geográfica. Aun cuando estemos entre personas y lugares desconocidos, Dios nunca nos abandona. La roca, que es más alta, podría ser siempre el lugar de refugio y seguridad que obtenemos en la persona de Cristo. La incomparable fortaleza de Dios siempre estará con nosotros, siempre que le invoquemos. David hizo un compromiso de alabar a Dios todos los días. Él siempre alababa a Dios.
tanto en los momentos buenos como en los momentos difíciles de su vida. Pensemos hoy, buscamos una razón para alabar a Dios hoy. Cuando lo haga, descubriremos en nuestro corazón que las pesadumbres, las distracciones, los problemas diarios se elevan y muestran y dan paso ahora la confianza que hemos depositado en Dios. Nuestro corazón se elevará de las distracciones diarias a la confianza duradera que solamente encontramos en el Padre. Estemos clamando a diario a Dios, estemos pidiendo a diario por su guía, estemos pidiendo a diario por su socorro y por su fortaleza. Estemos confiando en el Dios que nos ha mostrado que Él da su protección a todos aquellos que claman a Él. El Señor les bendiga, que tengan un excelente día.